Muy buen día, amigos. Los saluda Roberto Bonilla de Novarum, México, invitándolos a este nuevo episodio de Conexión Novarum, en donde voy a tratar un evento que sucedió hace años, un evento de la vida real que ocurrió en octubre de 1972. Y a este episodio le he llamado Trasciende, Incluye y Anticipa, que es un principio de Spiral Dynamics, pero ahorita vamos a ver cómo se relaciona. De hecho, antes de ver este episodio, si no has visto los episodios anteriores que he grabado explícitamente sobre los niveles y colores de Spiral Dynamics, te recomiendo que los veas, porque esto te va a ayudar a comprender más lo que voy a tratar de compartirte. Y esto lo estoy leyendo porque lo escribí, qué curioso, el 31 de enero de 2024, o sea, prácticamente hace un año, pero no me había dado el tiempo de convertirlo en un podcast o en un blog. Y les leo así de manera textual. Escribí lo siguiente: estoy atrapado, sorprendido, cautivado, asombrado y muchos adjetivos más, leyendo, viendo, estudiando, reflexionando todo lo que encuentro sobre el bien llamado, entre comillas, experimento social, derivado de las experiencias que entre 71 y 72 días vivieron los sobrevivientes de los Andes. Sí, me refiero a aquel equipo de jóvenes que tenían entre 18 y 24 años, jóvenes saludables, fuertes, jugadores de rugby, que viajando en un avión charter de la Fuerza Aérea Uruguaya, prácticamente lo que ellos pensaban que iba a ser un fin de semana largo, entre el 12 y el 16 de octubre de 1972, el viernes 13, de manera muy coincidente, ese avión, en el que además iban otros familiares y amigos de diferentes edades, en total iban 40 personas más 5 tripulantes. La mayoría eran jugadores de rugby, pero en algunos casos iba su hermana, su mamá, algún familiar. Pues chocan con uno de los tantos picos de la cordillera de los Andes que separa Argentina de Chile, para quedar en un socavón a más de 4,000 metros de altura, viviendo una historia de sobrevivencia que dejó al mundo pasmado y con la boca abierta. Y pienso yo que muchas veces no se ha llegado a saber digerir lo que al final de esta odisea permitió que 16 de los 45 que iban en el avión sobrevivieran. En 1972 yo tenía 16 años. Seguramente supe de la noticia. Y sí, definitivamente, sí supe de la noticia, como que lo recuerdo vagamente, y de manera totalmente imperturbable, me debo haber enterado de la noticia que dio la vuelta al mundo, y el mundo apenas se detuvo unos segundos a reflexionar lo que vivieron esos 16 sobrevivientes, y otros tantos más que, si bien sobrevivieron al primer impacto, y que también además sobrevivieron a una avalancha que literalmente los sepultó por poco más de 3 días, hasta que finalmente llegaron a ser 17 sobrevivientes, llegando del mes de octubre al 11 de diciembre del mismo año en que falleció el jugador de rugby Numa Turcati, para quedar 16. La Numa realmente tuvo a días de poder salvar su vida. Se dice que en su mano tenía un papel, pienso yo más arrugado que doblado, en el que había escrito un pasaje de la Biblia parafraseando más o menos así: no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Tomando en cuenta que previo a su muerte reafirmó el pacto que, entiendo, hicieron como a los 11 o 12 días de su estadía en los Andes. Y lo que les decía en ese mensaje escrito de su puño y letra, decía: si muero, pueden disponer de mi cuerpo como su alimento. Creo que quienes ya conocen la historia recordarán que la forma en que sobrevivieron fue, pues inevitablemente, comer carne humana de los fallecidos. Un amigo de la infancia que conocí cuando yo tenía 11 años, él 12 años en 1967, quizá es el amigo más antiguo que aún conservo, me dijo ayer o antier: ya chole con esa historia. Recuerden que esto lo escribí en enero del 2024, que no le llamaba la atención en lo más mínimo, a lo que yo le respondí: fíjate que pienso exactamente lo contrario, y se me hace raro que no haya sido objeto de mayores estudios. Deberían de haberse escrito muchas tesis de maestría y doctorado, ya que fue, de manera no intencionada, un experimento social
y sin duda alguna irrepetible. Yo sé que el método científico habla de que si algo realmente está comprobado científicamente, se debe de poder replicar el experimento o el proceso a través del cual se hizo el descubrimiento, pero en este caso es irrepetible. Y seguramente hay otros casos de sobrevivencia en situaciones extremas que también deben de tener sus paralelos en cuanto al aprendizaje. Y la ventaja de esto que menciono, de que debiera de ser más investigado, es que la ventaja es que los investigadores que tomaran este reto aún pueden entrevistar a quienes vivieron. Quienes vivieron, como dice Spiral Dynamics, el efecto de las condiciones de vida en sus valores y modelos mentales. Y esto es por demás interesante, ya que aunque todos vivieron prácticamente las mismas condiciones de vida, con sus variantes, porque algunos estaban heridos, no se podían mover, pero buscaban la forma de ayudar o de animar al grupo para que cada quien en sus tareas que se autoasignaron o se repartieron, de acuerdo a su condición física, sus habilidades, sus conocimientos, pudieran encontrar formas de salir de ese infierno de hielo, ¿verdad? Entonces les decía que aunque casi todos vivieron las mismas condiciones de vida, no todos adoptaron las mismas formas de pensar y actuar. Y esto es algo muy interesante, porque en Spiral Dynamics se sostiene que las condiciones de vida modifican comportamientos de las personas. Y esto es un hallazgo muy valioso cuando se quieren provocar cambios de cultura en grupos humanos. Sin embargo, al mismo tiempo, debemos de reconocer a las personas en su individualidad y que dependiendo de los modelos mentales y valores que tienen las personas que son expuestas, en este caso a condiciones de vida muy similares, todavía tienen el libre albedrío para reaccionar, pensar, para actuar de forma diferente. Y prueba de ello es que varios de ellos nunca quisieron comer carne humana y se aferraron a sus valores, a sus principios, sus creencias, incluso creencias religiosas, y fueron falleciendo gradualmente conforme su cuerpo se debilitaba hasta el último aliento. Cuando escribí estas letras, estas palabras en enero del 2024, recién se publicó una última película. Si mal no recuerdo, la película le llamaron La Sociedad de la Nieve, que me parece un nombre muy adecuado. Y creo que ni aún en esta última película, que fue muy laureada y muy reconocida por la forma en que fue grabada, por la realidad con la que se percibe que los actores que fueron cuidadosamente seleccionados para que reflejaran la personalidad de cada uno de los que vivieron esta tragedia, ¿verdad? Ni aún con esta película se llega a conocer ni un 10 o 15% de lo que realmente vivieron. Y con el paso de los años, varios de los sobrevivientes, quizás los más extrovertidos, como se dice en México, han ido soltando prenda o han ido compartiendo su experiencia y rasgos muy detallados de la forma de vida y de lo que realmente sucedió. Y ese concepto que les decía hace rato, de experimento social único y repetible, se lo escuché precisamente a uno de ellos. Porque además en Internet van a encontrar muchas conferencias, entrevistas que ellos siguen dando. De los 16, creo que la mayoría todavía está vivo. Tengo la impresión que unos meses antes de que se estrenara la última película falleció uno de ellos. Probablemente hoy en enero de 2025 queden 15 o 14 tal vez, lo desconozco. Pero también es cierto que hay sobrevivientes mucho más discretos que han hablado muy poco. De hecho, hay un libro, voy a disciplinarme para asegurar que nuestro curador de estos podcasts ponga la liga de este libro que les voy a recomendar, porque hay un libro que también se cuece aparte. De hecho, es el libro que se utilizó como base para la película de La Sociedad de la Nieve, y en ese libro hay, vamos a decir, 16 capítulos en donde cada uno de los 16 sobrevivientes narra su experiencia desde su perspectiva. Esta experiencia pienso que puede ser de gran utilidad para resolver grandes problemas sociales en el presente. Una de las muchas entrevistas que he visto en YouTube, uno de ellos dice: durante estos 72 días fuimos los seres humanos más pobres del planeta. Impresionante frase. Y pienso que tiene razón, solo que había una diferencia
entre quienes nacen pobres y desafortunadamente mueren pobres, y quienes ya tenían 1 o 2 años de estudios universitarios, y en su mayoría provenían de familias de clase media alta en Uruguay, y al caer en esas circunstancias, pierden muchos de los recursos que tenían en sus vidas cotidianas. Y ciertamente se convierten en los más pobres del planeta. Hay otra mirada interesantísima para mí. Al parecer todos, no lo puedo afirmar, pero creo que si no es todos, es la mayoría, provenían de hogares católicos y estudiaban en escuelas católicas. Y aquí hay mucho que aprender sobre cómo fueron reconceptualizando la figura de Dios y su relación con Dios. Ellos, de hecho, hablan del Dios de la montaña. Aprendieron a tener una comunión con Dios de manera muy diferente. Las reacciones de los padres de los que desafortunadamente fallecieron fue también muy impresionante. Y pienso que falta una película que narre eso. Cuando escribí esto mencioné que faltaba una película o un libro, pero resulta que sí hay un libro. Hay un libro que escribe la hermana de uno de los que fallecieron y que rescata pensamientos y experiencias de lo que vivió su mamá esperando que su hijo estuviera con vida. Y si mal no recuerdo, había 2 que tenían el mismo nombre, por lo que cuando escucharon a los sobrevivientes en la radio, los nombres, ella albergaba la esperanza que fuera su hijo, pero no era su hijo. Y esto sería muy interesante que esta secuela de las películas, porque son varias películas las que se han editado, las que se han filmado sobre este tema, de lo que ocurrió entre octubre y diciembre del 73, prácticamente lo rescataron como un 23 de diciembre, una cosa así, del 72, 23 de diciembre del 72, prácticamente fue cuando fueron rescatados. Pero en el 73, que fue un año exacto después de que fueron rescatados, ahí hay eventos muy interesantes en todas las familias, tanto de los sobrevivientes como de los que fallecieron. Sí, ya estoy aquí revisando mis notas y ciertamente la película se llama La Sociedad de la Nieve, la vi en la plataforma de Netflix, y el libro que fue en el que se basaron para la película se llama La Sociedad de la Nieve. ¿Sí? Ahora bien, le dije a mi amigo que se mostraba aburrido y escéptico sobre esta historia, le dije, mira, se llama Carlos, le dije, Carlos, a favor tuyo, hay un montañista experto que no les cree nada y que dice que fue un montaje para hacerse famosos. Y curiosamente, este montañista fue de los que llegaron en helicóptero a rescatarlos y que se quedó una noche con ellos, ya que no todos pudieron subir a los helicópteros que los rescataron por el peso. Pero obviamente pues hay puntos de vista donde dicen, no, yo también fui de los rescatistas y yo pienso que sí fue cierto. ¿Por qué dije hace rato que el nombre del libro y de la película La Sociedad de la Nieve es por demás adecuado? Por lo siguiente, y con esto voy a cerrar este episodio y seguramente voy a grabar otros más, ya que sigue siendo un tema extremadamente interesante para entender el comportamiento humano y cómo el comportamiento humano se moldea a través de las condiciones de vida, que es precisamente uno de los postulados de Spiral Dynamics. Y les digo que el nombre es adecuado ya que, como ellos mismos lo explican, se dieron cuenta que las normas y valores de la sociedad del llano, así le llaman ellos, o de la planicie, donde ellos vivían, no funcionaban en las altas y frías montañas. Y literal, crearon una sociedad nueva, con sus propias normas y sistemas de valores. Y eso fue lo que me llevó a reflexionar cómo se puede leer este evento con la lente de Spiral Dynamics. Y aún estoy a tiempo. Si entre quienes me escuchan tienen un contacto para llegar a algunas de estas personas, más lo que yo pueda hacer buscándolos, sería muy interesante poderlo invitar a un episodio de los otros podcasts con invitados del Hubiera Si Existe para platicar con ellos. Me gustaría escuchar sus comentarios y, como les dije hace rato, les prometo que voy a continuar grabando sobre este interesantísimo evento, lamentable ciertamente porque fallecieron muchas personas y muchas familias sufrieron mucho sobre esto. Lo que recuerdo ahorita, y qué bueno que lo recordé, es que el otro libro que también les voy a poner la referencia, no recuerdo ahorita el nombre, pero ahí se los voy a poner, el que les digo que lo escribe la hermana de uno de los que no sobrevivieron, resulta que su mamá encontró fuerzas
haciendo algo que recordara la memoria de los que no habían regresado, ¿sí? Y lo que organizó fue una biblioteca. Y esa biblioteca aún existe y ha crecido. Y es muy interesante porque los estantes tienen los nombres de los que no pudieron regresar. Así fue, amigos. 1972, octubre, cuando ocurrió este lamentable accidente, que gracias a esa capacidad de adaptación del ser humano, sobrevivieron 16, que también es otra historia bien interesante, de cómo fue que sobrevivieron, cómo fue que lograron entrar en contacto nuevamente con otras personas para que los pudieran ir a buscar y rescatar. Pero bueno, los dejo un poco en suspenso y vamos a seguir aprendiendo de este, como les dije, entre comillas, experimento social. Esto fue un episodio más de Conexión Novarum. Sigamos aprendiendo juntos y sigamos en contacto a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube y de nuestra landing page. En la descripción van a encontrar más información relacionada con este episodio. Muchas gracias.